misterio escondido. Mensaje 27. Hola mis amados congéneres, aquí estoy de nuevo. Antes de empezar con el tema de este tratado, quiero resumir, a grosso modo, algunos de los tópicos o verdades que he tratado de transmitir por este medio y a través de los 26 mensajes anteriores. Estas verdades o postulados son: 1. El universo marcha de lo simple a lo complejo, del caos al orden, de la energía a la materia, de la materia a la inteligencia y de la inteligencia al espíritu. 2. Por eso el universo es mental, es decir, posee inteligencia. Existimos muchas personas, pero solo existe una personalidad. Nuestro ego natural nos engaña y nos hace creer que somos el centro del universo y la única manifestación posible de la inteligencia, tanto a nivel individual, como a nivel de género. 3. El punto omega es cuando los seres inteligentes alcanzan su máximo grado de desarrollo y se funden, o pasan a formar parte, voluntariamente, de la inteligencia cósmica total. 4. Todo este proceso evolutivo es, de naturaleza binaria, en el plano físico y, dialéctica o lógica, en el plano espiritual. En ambos planos de existencia, dos fuerzas antagónicas se oponen entre sí, dando como resultado un tercer estado de fuerza y concepto en equilibrio existencial. 5. El cosmos total presenta una característica cíclica espiral y mandelbrópica, donde coexisten múltiples universos superpuestos y separados entre sí, por dimensiones espaciotemporales. 6. Cada séptimo ciclo de creación, el proceso de evolución genera un ser trascendente y perfecto, destinado a regir en el siguiente ciclo, evo, o semana cósmica. 7. Los seres estancados o no promovidos al séptimo nivel existencial, constituirán la fuerza opositora espiritual y, o inteligente del siguiente evo cósmico. Por eso al líder de esta oposición se le asocia con el número 666 en el libro de la Revelación. 8. El líder de los seres perfectos que serán trascendidos desde el presente ciclo cósmico, es Jesús el Cristo. En su parte humana o carnal, se le puede llamar el Hijo de Dios o el Hijo del Padre Eterno. Pero, en su parte espiritual, no se le puede distinguir de este mismo Padre Eterno, sino que se trata de la misma y única persona. Por eso en Apocalipsis 1, Jesucristo mismo se identifica como el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. El número apocalíptico que le representa, como acabado y perfecto, es el 7. Esto último me da pie para entrar de lleno en el tema que nos ocupa en este tratado audiovisual y que constituye el misterio hermético cristiano, escondido desde los siglos, del que habla Efesios 3, del 5 al 11 y que a la letra dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Antes de empezar a explicar en qué consiste este misterio escondido, quiero aclarar que no ha sido escondido por la voluntad expresa de Dios, sino por la incapacidad humana de recibirlo. Desde tiempos inmemoriales, Dios ha querido transmitir esta sabiduría al ser humano en general, pero como el mismo Pablo nos lo da a entender aquí, solo un puñado de apóstoles y profetas santos han sido capaces de recibirlo, no por propia capacidad intelectual, sino por el Espíritu.
Por esa razón se necesitan ministros o ministerios como el del mismo Pablo, como dice ahí mismo, para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, no solo a las embrutecidas masas humanas, sino también a los espíritus celestes, atrapados en las mentiras satánicas. Al declarar esto último, Pablo estaba restaurando el mensaje a su verdadera dimensión global y cósmica. Por eso también es bueno aclarar que con la palabra gentiles, Pablo se estaba refiriendo al resto de la humanidad. Y es que uno de los errores garrafales de la etnia judía era pensar que el mensaje y el mensajero solo se circunscribían a los intereses nacionales de su orgullo racial, nacional y judío. Error que han pagado con más de 2000 años de exilio y ceguera espiritual congénita. Dios es terrible cuando se enoja con un pueblo. Voy a probarles que no fue al pueblo judío a quienes se le reveló, primeramente, este misterio. De paso voy a probar que el conocimiento de Hermes Trismegisto también fue el producto de esta misma y única revelación cósmica, hecha por el mismo y único ser divino. Por lo que, no se trata de una cosecha directa, o un fruto del mero intelecto de Hermes Trismegisto. Es precisamente con el nombre de este ser divino, llamado Poimandrés, que significa creador del hombre, con el que comienza el primer capítulo de sus famosos escritos del Corpus Hermeticus. La teología cristiana se encuentra incompleta cuando no se han leído estos escritos tan importantes y que han llegado a ser nombrados, por algunos eruditos, como los precursores proféticos del entonces futuro cristianismo. Basta leer los primeros 3 párrafos de este tratado, para darnos cuenta de que se trata de una teofanía experimentada por Hermes, muy al estilo de lo que le sucedió al Pablo bíblico, y que, de la misma manera que a este, transformó toda su percepción ideológica cósmica, que luego plasmó en sus escritos. Pero leamos estos 3 versículos o párrafos herméticos, que a la letra dicen: cierta vez que me había puesto a pensar en los seres, absorta la imaginación en las alturas del pensamiento, ausentes los sentidos como quien duerme profundamente después de una copiosa comida o de un agotador ejercicio corporal, me pareció que un ser inmenso aparecía, de talla incomparable, que me llamó por el nombre y me dijo: ¿qué quieres oír y ver? ¿Qué quieres entender y conocer en tu mente? ¿Y tú quién eres? Le dije. Yo soy Poimandrés, respondió. La mente del poder supremo. Sé lo que buscas, y en todas partes estoy contigo. Quiero aprender sobre los seres, le dije, y entender su naturaleza, y conocer al Dios. Oh, cuánto quisiera que alguien me enseñara sobre estos temas. Guarda en tu mente lo que quieres aprender, que yo te enseñaré. Hasta aquí esta cita. Por simple lógica teológica, sabemos que no pueden existir 2 creadores del hombre, ni 2 mentes del poder supremo. Así que se trata del único ser divino y de un único misterio del que tratan ambos libros, la Biblia y el Corpus Hermeticus. Ambos libros enseñan la identidad indisoluble entre la personalidad del Padre y del Hijo. Leamos como lo dice el Corpus Hermeticus, en el mismo capítulo, pero en el párrafo 12, dice: la mente, el Padre de todas las cosas, siendo vida y luz, parió un hombre igual a ella, a quien amó como hijo propio, porque siendo imagen del Padre era hermosísimo. Porque realmente tanto amó el Dios a su propia figura, que le entregó la creación entera. Tan solo en este pequeño párrafo, se encuentran aclaradas doctrinas teológicas discutidas por más de 2000 años de sectarismo cristiano. Si aplicamos la lupa del examen exegético, nos daremos cuenta de que el Hijo es la imagen exacta del Padre y de que, al entregarle la creación entera, le constituyen el Dios y Padre del siguiente ciclo de creación. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Quieren la versión bíblica de esto mismo? Con mucho gusto. Leamos Apocalipsis 21, 6 al 7. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pregunto, si es el Padre quien habla aquí, ¿por qué utiliza el tiempo futuro, si sabemos que él ya es Dios y es el Padre de todos nosotros, en el tiempo presente? No se quiebren la cabeza. Es Jesucristo quien habla aquí, porque Él es el Hijo que ya ha vencido, ha heredado toda la creación y se ha sentado en el trono paternal. Miren cómo dice esto mismo, Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Como decimos en México, más claro no canta un gallo. Veamos lo que le revela Poimandrés, que no es otro que Jesucristo mismo, a Hermes en el párrafo 16. Para las masas. Aquí alguien podría preguntar, ¿y por qué es tan importante conocer este misterio? La respuesta es, porque la inmensa mayoría de la humanidad no tiene la posibilidad de triunfar o vencer espiritualmente, sin esta clave del conocimiento cósmico y eterno. Precisamente, una de las noticias que me motivaron a realizar el presente estudio, fue la aparición en Yahoo Internet de la siguiente noticia. Palo Alto, California, Estados Unidos, Associated Press. Las crecientes tensiones entre Rusia y Estados Unidos, la reciente prueba nuclear de Corea del Norte y una falta de pasos decisivos para combatir el cambio climático, representan una gran amenaza para el mundo, dijeron el martes los científicos tras el reloj del apocalipsis, que mide la probabilidad de un cataclismo mundial. A menos que cambiemos nuestra forma de pensar, la humanidad permanece bajo un gran peligro, dijo Lawrence Krauss, director del Consejo de Patrocinadores de la publicación. Hasta aquí la cita. Ahora soy yo quien pregunta, ¿qué puede hacer cambiar a la humanidad en su forma de pensar, de una manera tan rápida y radical, como para evitar un colapso mundial de proporciones apocalípticas, como dice este señor Krauss? Y soy yo mismo quien contesta, el pleno entendimiento del misterio escondido desde los siglos, el cual consiste en entender, la naturaleza, el poder, la sabiduría y el conocimiento pleno, en la verdadera personalidad que encierra el nombre de Jesucristo. Si no me creen a mí, entonces lean ustedes Colosenses 2:2-3, que dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Acaso no fue Jesucristo mismo quien dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres? En Juan 8:32. ¿Y acaso no fue él mismo quien dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida? Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Juan 14:6-7. Y, por si esto les parece poco, ¿no fue él quien dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado? En Juan 17:3. Lo voy a decir de una vez y, como decimos en México, sin pelos en la lengua. El puro mencionar el nombre de Jesús, tiene ya en sí, el tremendo poder, como para cambiar toda la forma de pensar y de vivir en una persona. Claro que esto solo sucederá si, mientras se pronuncia, no se está pensando en Chucho el Roto, Don Chuy, el plomero, o en algún otro que se llame Jesús. Para que este nombre desprenda todo su poder, se necesita estar consciente de a quién se dirige la persona al pronunciarlo. No es magia, pero se le parece mucho en la forma en que funciona.
¿Que por qué es tan poderoso este nombre? Respuesta. Porque es el nombre de la inteligencia total y absoluta de todos los planos existenciales. Al invocar dicho nombre, con entendimiento adecuado, se genera un rema que resuena y estremece en todas las capas espirituales. Pero dejemos mejor que lo diga la Biblia misma, en sus propias palabras. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Efesios 2, 9 al 11. Es muy sabido y divulgado, cómo la cábala judía, le da una importancia extrema al nombre de Dios y su correspondiente pronunciación desde tiempos inmemoriales. Pues aquí les voy a poner un enlace hacia un video, en donde, uno de sus más influyentes rabinos, anuncia el verdadero nombre del Mesías que le fue revelado. Pero él sabía, que al hacerlo en vida, podría costarle la vida, o, su linchamiento por su propio pueblo. Por eso pidió que se revelara un año después de su muerte. Como no lo pudieron linchar, sí lo han tildado de loco, y han tratado de esconder este video lo más posible. Este nombre tan importante, mi estimado audiovidente, no solo ya ha cambiado el curso de la humanidad, hace 2016 años, sino que aún tiene el suficiente poder para volver a hacerlo en el futuro cercano. Para tu mayor información, te diré que, aunque el nombre Jesús se encuentra latinizado por las múltiples traducciones, no es el nombre en sí lo que genera dicho poder, sino el ser que es invocado con dicho nombre. Al igual que alguien que se llame Roberto, tiene la suficiente inteligencia como para responderte cuando le llames, oye Beto. De igual forma, Yahshua te responderá, aunque le llames Jesús. A propósito, el nombre Yahshua, a su nivel semántico más profundo, significa Yo soy salva. Eso le da un sentido más claro al pasaje bíblico aquel, donde el mensajero cósmico le explica a José, del por qué debe asignar dicho nombre al bebé engendrado por María. Leamos cuando le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Acaso creen ustedes que esto contradice el pasaje de Isaías 43, 11, donde dice: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve? No señores, al contrario, lo corrobora. Lo que sucedió realmente, fue que Dios les cerró el entendimiento a los entendidos e inteligentes judíos, y, como dijo el apóstol Pablo, el velo no les ha sido quitado todavía para que entiendan y se conviertan de sus malos caminos. Lean 2 de Corintios 3, 14 al 18 y Mateo 13, 14 al 15. En primer lugar, ¿a quién se estaba dirigiendo Dios con el pronombre vosotros? Claro que no estaba hablando de esos que vienen a tocarnos la puerta los fines de semana. Es obvio que se dirigía al pueblo judío por medio de Isaías. En segundo lugar, ¿a quién se refiere cuando dice: Mi siervo que yo escogí? Todo el resto de la frase nos lo da a entender. Para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aquí Dios nos da a entender que él ya sabía que a ese siervo que él escogería también se le iba a conocer como Dios y Salvador. Y por eso agrega a la frase: Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y, sabiendo de antemano toda la ceguera espiritual de quienes no iban a entender este pasaje, utiliza tres verbos claves para definir el propósito y finalidad de este siervo y de esos fracasados y ciegos testigos judíos, cuando dice: Para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Ahora sí, ya se le cayó el velo de sus ojos espirituales.
Oh, ¿es que acaso todavía no puede entender que Dios mismo estaba anunciando su propia venida o encarnación, en la persona de Jesucristo, con las palabras proféticas de Isaías 43:10? El problema fue que, como decía el maestro Vasconcelos, este pueblo nunca entendió la verdadera dimensión cósmica de la verdad que se le estaba revelando. Ellos nacionalizaron y folclorizaron al Dios cósmico, reduciéndole a un conjunto de dogmas y ritos religiosos absurdos. Así que, cuando él mismo se les presentó, simplemente, no pudieron reconocerle. A esto es a lo que se refiere la Biblia cuando en Juan 1, del 9 al 13 dice: Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Conforme a lo que dice este pasaje bíblico, podemos deducir que es más importante creer en el nombre de Jesús, que en el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque creer en su nombre equivale a conocer, entender y comprender quién realmente es Él. Esta es la parte más difícil de entender, no solo para los judíos, sino para el mundo en general. Pero a usted, mi estimado oyente, ¿puede entrarle en el cerebro semejante verdad? Lo diré de esta manera. Cuando usted pueda conocer, entender y comprender quién es realmente Jesucristo, el solo hecho de pronunciar su nombre le hará sentir sucio y pecador. Así que, lo primero que le pedirá será: Jesús, cambia mi personalidad. Cambia mi forma de pensar carnal y egoísta, por una forma de pensar limpia, espiritual y persona, pero con diferente personalidad. Si este conocimiento se extiende y se expande por el mundo civilizado, el reloj apocalíptico quizás no se detendrá, pero seremos muchos más, quienes trascendamos al ciclo cósmico del mundo venidero. Por eso todos los esfuerzos de las huestes satánicas y malignas, se han concentrado en oscurecer la verdadera personalidad de Jesucristo. Admitamos que casi lo han logrado. La inmensa mayoría humana cree en Jesucristo solo como un gran hombre, como un gran estadista, como un gran filósofo moralista, como un gran santo, profeta, etc. Pero nunca como lo que realmente el creador absoluto del cosmos, o sea, el todopoderoso y la mente eterna. Resulta paradójico, y hasta patético, que los gnósticos judíos crean y proclamen que somos semidioses, y que no puedan concebir que un ser muy parecido y cercano a nosotros evolutivamente hablando, sea el más alto creador del universo y la mente cósmica que rige y permea en todos los planos existenciales. Aquí se puede decir que un concepto demasiado elevado y sublime de Dios con relación a los humanos, tan solo refleja un concepto muy bajo y pobre de nosotros mismos. Si bien es cierto que entre Dios y el humano media una enorme distancia. Sí, concedido. Pero esta distancia no es de naturaleza cuantitativa o evolutiva, sino de naturaleza cualitativa o moral. Tan solo recordemos que estudios psicológicos serios han establecido que el hombre tan solo utiliza un 10% de su capacidad total y intelectual. Esto se debe a que su mente o asiento del alma se encuentra embocada por su bajo perfil de conducta moral, que a su vez es incentivado por el pecado o error existencial. Este bajo nivel de rendimiento conductual o moral se debe, alegorizando un poco a las computadoras, al cúmulo de malware, johnware y virus informático con que han sido bombardeadas nuestras mentes, por quienes controlan los medios informáticos masivos, y cuyos intereses comerciales y mezquinos, los hace igual o más ciegos y estúpidos, que aquellos a quienes logran explotar.
Sin embargo, la Biblia nos revela una idea más aproximada y real, de la verdadera posición del humano con respecto a la escala evolutiva cósmica total. Veamos de dónde saco yo esta afirmación. Leamos en Salmos 8:3-8 que dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Aquí, David, el autor de los Salmos, admite que el hombre es un poco menor que los ángeles, evolutivamente hablando, pero que a pesar de esto, Dios le pone por encima de ellos cuando dice que todo lo pusiste debajo de sus pies. Esto encaja y se combina perfectamente con este otro pasaje de Efesios 1:22 y 23 que dice: Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí quiero que tengan bien claro dos cosas. Primera, que la iglesia no es un edificio grande de 4 paredes, sino que la iglesia es el conjunto de todas las personas que han entendido quién es realmente Jesucristo. Y segunda, que si la iglesia somos el cuerpo de Jesucristo, puesto que Él es la cabeza, se deduce que todo el resto de la creación queda por debajo de nuestros propios pies, como lo dijo el apóstol Pablo. Veamos dónde dice esto. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Eso está en Romanos 16, 19 y 20. También en Primera a los Corintios, capítulo 6, versos 2 y 3, dice lo siguiente: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ahora veamos la versión hermética en el Tratado 11, párrafo 20, donde dice: Por lo tanto, si no te igualas a Dios no podrás entenderlo. Porque el semejante solo conoce al semejante. Crece hasta la grandeza incomparable, de un salto pasa todos los cuerpos, supera todos los tiempos y hasta el siglo, y entenderás a Dios. Considera que para ti nada es imposible, considérate inmortal y capaz de entenderlo todo, todo arte, toda ciencia, el carácter de todo ser vivo. Sube más alto que cualquier altura, baja más hondo que cualquier profundidad. Siente y encierra en ti mismo las sensaciones de todo lo creado, del fuego, del agua, de lo seco y de lo húmedo. Piensa que estás en todas partes, en la tierra, en el mar, en el cielo, que todavía no has nacido, que estás en el vientre, que eres joven, que eres viejo, que estás muerto, que estás más allá de la muerte. Si comprendes todo esto con la inteligencia al mismo tiempo, tiempos, lugares, cosas, cualidades, cantidades, podrás entender a Dios. Bienvenidos a la forma tridimensional del pensamiento hermético. Quizás en este tipo de temas, me identifique más como cristiano, que como racionalista hermético o pensador moral. De veras lo siento, pero no puedo evitarlo. Si la persona y el nombre de Jesucristo no fueran tan importantes para nuestro ascenso evolutivo, no hablaría ni enseñaría tanto acerca de este tópico. A pesar de tantos predicadores cristianos en el mundo y de tantos maestros herméticos, la humanidad sigue ignorando las más profundas verdades acerca de Él. Por ejemplo, es triste admitirlo, pero la inmensa mayoría de los cristianos ni siquiera entienden todavía el porqué en el primer mandamiento de la ley de Dios.
Él mismo nos prohíbe que se le represente con, o se le haga una imagen. ¿Lo recuerdan? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba, en el cielo. Etcétera, etcétera. Se los voy a decir sin tantos rodeos. La razón fue que él ya tenía planeado visitar, personalmente, a la humanidad, como ya lo he expuesto anteriormente. Sin embargo, y en contraste, vemos como en el Nuevo Testamento y en los tratados herméticos se dice y se recalca que Jesucristo es la imagen de Dios, en muchos pasajes. Pero solo citaré un par de ellos, para probarlo. Por ejemplo en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto está en 2 Corintios 4:4. También otro pasaje. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. También pueden leer Hebreos 1, del 1 al 3, etc. Además Hermes lo recalca también en su tratado 8, verso 2, que dice: porque primero, antes de todos los seres, está Dios, eterno, no nacido, creador de la totalidad. En segundo lugar viene aquel que ha sido engendrado por él, su imagen, por él conservado y alimentado y dotado de inmortalidad, y que, como procedente de un Padre eterno, vive siempre y es inmortal. También en su tratado Atat, verso 11 dice: esta es, pues, Otat, la imagen del Dios que dibujé para ti de acuerdo a mis posibilidades. Si con rigor la contemplas y la observas con los ojos del corazón, créeme hijito, encontrarás el camino hacia las cosas superiores. Digamos mejor, será la misma imagen la que te mostrará el camino. Esto es casi idéntico a lo que dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En el contexto, Pablo está hablando de la ceguera espiritual que padece el pueblo judío para ver la imagen de Dios en Jesucristo. Yo diría que el resto del mundo padece de esa misma ceguera. Pero, ¿por qué es tan importante eso de que Jesucristo sea la imagen del Dios invisible? Porque es el modelo cósmico de los seres ascendidos. No solo es modelo para los humanos, también es modelo para los mensajeros celestes o ángeles. Y, como decía en mi estudio pasado, cualquier cosa que nos retrase o detenga para lograr esa personalidad crística, constituye un error existencial, un pecado y un crimen contra toda evolución inteligente. A propósito, los errores se cometen por ignorancia, los pecados por pusilanimidad, y los crímenes por perversidad. Pero la perversidad no es otra cosa que el resultado de practicar, por demasiado tiempo, las dos anteriores. Pues mis estimados congéneres, ese es el misterio escondido de los siglos. Desgraciadamente, para la mayoría de la humanidad, este misterio seguirá escondido. ¿Por qué? Porque, como le dijo Hermes Atat y como lo dijo Pablo, los cristianos, no se puede observar con los ojos de la mente, sino con los ojos del corazón. Si tu orgullo se inclina para pasar por el ojo de la aguja y eres capaz de invocar el nombre que es sobre todo nombre, con toda la conciencia de la que eres capaz, entonces podrás pasar a la comunidad de los seres perfectos ascendidos. No hay otro camino, ni nunca lo ha habido. Habla con el que estuvo muerto, pero que ahora vive por la eternidad. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4, 11 y 12. Conclusión. Hacemos religiones y sociedades de misterio cuando no podemos entender las verdades más profundas de la existencia.
Nunca fue el propósito de Dios, ni de Jesucristo, ni de los escritores de la Biblia, ni siquiera de Hermes, el generar, con las verdades reveladas, una religión de oscuridad y misterio. Es a nosotros a quienes nos ha faltado la materia gris, para darnos cuenta de que, en estas revelaciones, se encuentran los principios más fundamentales de las leyes cósmicas y eternas. Pero las mentes de las masas se encuentran embotadas por el mórbido placer pornográfico, instantáneo y lascivo, que les ofrece este mismo medio de comunicación masiva. Por eso mis videoestudios, nunca podrán ser virales. En realidad son para unos cuantos escogidos solamente. Sin embargo, no pierdo las esperanzas de que este tipo de videos concientizadores, junto con los de otros, que también buscan despabilar a la humanidad dormida, logren reclutar, algún día, al 100º mono del que hablaba Ken Keyes, el cual disparará el cambio social en el resto de la sociedad humana. Hasta aquí este mensaje. Hasta el próximo video estudio, si Dios nos lo permite.